buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo vamos a preparar un Ferrari GT3 Italia de la marca Black Arrow para la competición. Le cambiaremos poquitas cosas. Le vamos a cambiar el chasis, que será el chasis naranja más flexible, con sus soportes de la suspensión. Cambiaremos la suspensión, los muelles más bien. Normalmente trae los rojos, que son medios, de dureza media. Black Arrow tiene de 5 colores. Están los blancos, que son súper duros. Están los azules, que son duros. Están los rojos, que son dureza media. Están los verdes, que son blandos, y están los amarillos, que son súper blandos. Y luego le cambiaremos el cockpit. Pondremos de Lexan. También le cambiaremos los neumáticos. Neumáticos le vamos a poner unos extra finos, muy delgaditos y sin grip. La marca le trae unos sin grip que están bastante bien, pero son un poco más gorditos. Bueno, aquí tenemos el chasis y el soporte del motor, que prácticamente no lo vamos a tocar. Tenemos la transmisión, todo dependiendo del circuito donde vayamos a correr. Si es más grande, con rectas grandes, tiene más curvas tipo rally, cambiaremos la transmisión, o más corta o más larga. Por ejemplo, circuito de velocidad de rectas muy largas. La transmisión que podríamos poner básicamente sería piñón de 12 o 13 dientes y una corona de 29-30 dientes, por ejemplo. En mi circuito, que es un poco más revirado y que a mí no me gustan los coches que frenan bruscamente, tengo un piñón de 12 dientes y una corona de 31 dientes. Es una transmisión un poco más corta, que hace que el coche acelere un poco más y frene también más. En el soporte motor vamos a actuar sobre básicamente un punto, que es donde metemos el tornillo de la suspensión. Este tornillo. Tenemos que conseguir que el tornillo sube y baje libremente, sin que roce ni nada. Bueno, pues esto es muy fácil, simplemente limar este agujero. Recordar, el de la cuna, no el de los soportes de la suspensión, porque aquí el tornillo tiene que agarrar. Tampoco es necesario lijar los del chasis. Y recordar que es el agujero del tornillo de la suspensión, no del tornillo del tope de la suspensión. Cogemos nuestra lima de cola de rata y limamos. Cogemos el tornillo, fijaros, no tengáis en cuenta la parte roscada, tiene que ir libremente la parte que no está roscada. Tornillos especiales de basculación, como os he dicho en algunos vídeos. El otro orificio, que es donde va el tornillo del tope de la suspensión, no lo vamos a tocar. Vamos a cambiar también los tornillos del tope de la suspensión. Normalmente de serie suelen venir estos plateados, cromados. Vamos a probar estos negros, que son un poco más pequeños, como podéis ver. Bien, y así los 4. De momento los vamos a meter a tope, luego ya ajustaremos la suspensión. Bueno, ya tenemos los 4 espárragos, tornillos tipo espárrago del tope de la suspensión colocados, y ahora pasaríamos a colocar
el soporte del motor en el chasis. Bueno, ahora pasaríamos a ir poniendo poco a poco la suspensión del coche. Os iré explicando qué muelle vamos a usar en cada posición, pero esto luego puede variar. ¿Qué muelle vamos a usar en la parte trasera? Bueno, como os he dicho, esto es para gustos, pero yo os diría lo siguiente. Si colocamos muelles muy blandos, en los 4 conseguimos que el coche agarre muchísimo, pero peor tracción a la hora de salir de las curvas. Entonces vamos a equilibrar un poco lo que creo que puede ir bien en mi circuito. En la parte trasera vamos a colocar unos muelles. Vamos a probar primero con los muelles más duros, los blancos, para que tenga mucha tracción. Fijaros que la suspensión trabaja perfectamente, no roza. Bueno, en los laterales vamos a colocarles unos muelles un poco más blandos. Vamos a colocar los azules, que son simplemente duros. Porque queremos que tenga también tracción. Vuelvo a deciros que esto luego podéis probarlo, pues ya decidís porque se puede cambiar. Los muelles por unos más blandos o unos más duros. Importante que trabaje bien la suspensión. Ahí lo tenéis, perfecto. Y en la parte de delante, lo que vamos a hacer es colocarle un muelle más blando. ¿Para qué? Bueno, en la entrada de las curvas lo importante es que tenga flexibilidad. Que entre bien en las curvas, que las coja bien, que no se salga. Tanto las estándar exteriores o las interiores. Entonces le vamos a colocar un muelle más blando para que absorba mejor y entre mejor en las curvas. Le vamos a colocar, por ejemplo, el verde, que es simplemente el blando. Siempre revisar que la suspensión trabaje perfectamente, que no roce con nada, porque si la suspensión roza y no baja o sube, entonces no estamos haciendo nada. Es como si no tuviese suspensión. De momento lo dejamos así. Luego podemos regular el tornillo, apretarlo más para que tenga menos recorrido la suspensión, el tope, etcétera. Podemos regularlo a nuestro gusto. Esto ya os mostré cuando monté el Ferrari. Tornillos para el eje delantero, para hacer tope, más arriba, más abajo. Iremos regulándolo. Ahora vamos a colocar la guía. Deciros que me gustan bastante los tornillos de esta marca, de Black Arrow. Son tornillos Torx y aún no se me ha estropeado la cabeza de ninguno. Van todos como el primer día, perfectamente. En este coche, al cable no hay que colocarle nada realmente, simplemente meter el cable y colocar los tornillos. Pero yo le voy a colocar unos conectores. Porque si no enganchas bien el cable con el tornillo, podrían salirse. Bueno, vamos a colocar el cable.
Bueno, ahí lo tenemos. Ahora colocamos los cables para que nos haga efecto muelle, que la guía tenga retroceso. Ahí lo veis. Bueno, más o menos. Bien. Pasaríamos a montar el eje delantero. Recordar, fijaros que neumático, pellejos les llaman, tipo pellejo. Son muy finos. Y sin grip, por supuesto. Revisamos que todo vaya bien. Aquí se me ha soltado el cable, pero bueno, ahora lo sueldo. Que todo vaya perfectamente. Bien. Y echaríamos grasa y aceite a los cojinetes. A los cojinetes ya les he echado antes de montarlos, porque si no ahora sería muy difícil. Y si no, bueno, simplemente pues tendríais que soltar el tope, echarle aceite, moverlo y sacarlo un poquito, para que vaya todo perfectamente. Echamos un poco de grasa. Esto es mejor hacerlo sin las ruedas, pero bueno, para no mancharlas, pero bueno, ya algo de pericia tenemos. Bueno, soldaría el cable y pasaríamos a la parte de lo que es la carrocería. Bueno, ya tendríamos montado el chasis completamente y preparado para competir. Se me olvidaba comentaros una cosa. Si no queréis que el chasis tenga demasiada flexibilidad, aquí se pueden poner unos tornillos y el chasis sería algo más rígido. Sería simplemente ahí lo tenéis, ¿ves? Y el chasis es más rígido. Esto yo creo que es bueno para circuitos de velocidad. Chasis un poco más rígido, con menos curvas, más rectas. Pero bueno, como os he dicho, esto hay que ir ajustándolo poco a poco, según veamos el comportamiento del coche. Vamos a pasar a la carrocería. Aquí tenemos el cockpit del Lexan, tenemos la carrocería normal, con su cockpit original. En el cockpit tenemos que usar la cabeza del piloto del original. Este cockpit del Lexan es de velocidad. Hay otro de rally que viene con piloto y copiloto. Como siempre con la báscula, vamos a comprobar lo que pesa el chasis con el cockpit original y luego con el cockpit del Lexan. Carrocería con cockpit original, 21,78. Ahora vamos a cambiar el cockpit y comprobaremos el peso final. Bueno, el cockpit del Lexan viene con cristales y con el cockpit, básicamente dicho, ¿no? Vosotros podéis decidir si cambiáis los cristales o no. O sea, si cambiáis todo, el kit, o no. Yo he decidido cambiar solamente el cockpit, porque ya con esto vamos a bajar. Fijaros, se queda en 16,05, 16,06. Yo creo que ya es más que suficiente. Recortaríamos el cockpit, lo pegaríamos la cabeza del piloto y ya lo tendríamos montado. Lo pesaremos cuando esté.
Bueno, ahí tenemos el cockpit ligeramente decorado con un rotulador, tampoco hace falta, al final esto es para competir. Tenemos ya la cabeza del piloto pegada. Lo siguiente que nos quedaría sería pegarlo a la carrocería. Y ya tendríamos el coche preparado para ponerlo en pista. Bueno, pues ya tenemos montado el cockpit del Lexan en nuestra carrocería. Y fijaros, se ha quedado en 16,28. Y eso que no hemos quitado los cristales, y no estoy seguro que un gramo más o dos también habríamos bajado. Pero bueno, con esto yo creo que es más que suficiente porque el coche ya de serie ya anda bastante bien. Bueno, pues aquí tenéis, ya tendríamos el coche terminado para competir. Le he cambiado las trencillas porque las otras estaban muy viejas y usadas. Y es algo muy importante, muy importante para competir, que estén las trencillas en buen estado. Fijaros que están planitas y dobladas al final, para que haga un perfecto contacto en la pista. Y le hemos dejado basculación entre el chasis y la carrocería. Y ya lo tendríamos montado para competir. Luego simplemente sería ir afinándolo según veamos las sensaciones que nos da el coche en la pista. Bueno, ya solo nos queda la prueba en pista, que lo haremos en el siguiente vídeo. Y esto es todo, espero que os haya gustado y gracias por seguirme.